Listo. Perfecto. Ahora sí puedes compartir. Y empieza. ¿Se puede ver? No, todavía dice, está empezando la función de compartir, dice. Ahora sí, ¿Se puede ver la pantalla, perdón? sí, se puede ver. Ah, ok, ok. Muy bien. Ya. Buenas noches. Bueno, aclarándole, tal vez soy el doctor Andrés Gutiérrez, neumólogo de la institución, el querido Hospital Agremont. Bueno, en esta oportunidad me complace presentar este tema, derrame pleural. Un tema muy conocido en realidad por la parte médica y de gran afluencia, ¿no? En la parte de emergencias. Bueno, vamos a tocar algunos temas en cuanto a los objetivos, la definición, la epidemiología y recordar algo de lo básico, ¿no? Tanto la anatomía, fisiopatología y todo aquello. Vamos a definirlo como una acumulación patológica de líquido pleural en el espacio pleural. Esto no es una, se considera, ¿no? Como, no como una enfermedad, más bien es el resultado de tal vez de unas complicaciones de otro tipo de enfermedades, entre ellas las enfermedades infecciosas a nivel pulmonar, a nivel pleural, que pueden ocasionar un desequilibrio entre la formación y la reabsorción de líquido pleural a este nivel. Bueno, se dice, estos datos son tomados recientemente a nivel mundial. En Estados Unidos se estima un millón y medio de casos nuevos por año. El derrame pleural representa aproximadamente el 10% de las enfermedades hospitalarias en el servicio de medicina interna y neumología, ¿no? Todo el área clínica en realidad. El derrame pleural pues está muy relacionado como una complicación tanto para las enfermedades eh, cardíacas, pulmonares, neoplásicas, hepáticas, etcétera, ¿no? Entre otras, hasta cuadros autoinmunes también. Recordemos un poco, la pleura, tenemos tres compartimentos anatómicos, ¿no? La pleura visceral es, ¿no? La que recubre la superficie del pulmón, es una membrana semipermeable. El espacio pleural es un espacio virtual, aproximadamente de 10 a 20 micrómetros anchos, de ancho, y líquido pleural. Una pleura parietal Doctor que William, llamamos reviste, enlace. que reviste la superficie interna de la caja torácica, a excepción de la región iliar. ¿Ok? Recordemos que el líquido pleural 1 a 0,2 ml kilogramos, un total de 5 a 15 ml como máximo, dice, ¿no? Una tasa de recambio del 11% en una hora. Entonces, la producción aproximadamente es de 0,01 ml kilogramo hora. La absorción es igual a la tasa de formación, más o menos es el equivalente, pero la absorción sí puede incrementarse hasta 0,28 ml kilogramo hora, ¿no? Debido a su formación depende de la ecuación de Starling, ¿no? Entonces, recordemos algo de la fuerza estática capilar a la presión oncótica capilar, a la presión hidrostática intersticial y la presión oncótica intersticial. En realidad, serían estos cuatro puntos los fundamentales que tocaba Starling, que, bueno, hace más que todo referencia a la presión hidrostática como la fuerza, ¿no? Que ejerce el líquido sobre una pared. Eso sí, recordemos. Entonces, tanto la presión hidrostática como la presión oncótica están en un equilibrio constante.
Cuando existe un desbalance, tanto por la presión hidrostática o la presión oncótica, puede desencadenar ya en una acumulación de líquido, ¿no? Entonces, recordemos, la presión hidrostática lo que hace es prácticamente la fuerza que ejerce un líquido sobre, recordamos, más que todo sobre lo que se encuentra dentro del líquido. Hablando bueno, un punto más claro, a las proteínas, ¿no? Las proteínas hacia ellos. Y cuando hay un desbalance, por ejemplo, en los pacientes con hipoalbuminemia, que tienen un déficit de proteínas a nivel capilar, pues el líquido tiende a salir al espacio extracelular y produciendo un edema o en este caso la acumulación de líquido pleural. El líquido pleural está compuesto por los siguientes componentes, ¿no? Las células mesoteliales, linfocitos, granulocitos, proteínas, glucosa, un lactato deshidrogenasa, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto creo que hay que tomar mucho énfasis entre las células, ¿no? Las células, de forma normal, pues pueden encontrar entre 1000 y 5000. Las proteínas entre 1 a 2 gramos de decilitro y la glucosa, que debería ser el equivalente a un 60% del plasma. ¿De acuerdo? Esto les hago énfasis en esto porque eh, para poder hacer una verificación tal vez más rápida de un citoquímico del líquido pleural, es importante ver estos puntos porque cuando ya hay un desbalance, un desequilibrio de estos datos, pues ya nos orientan hacia un trasudado o no exudado. La fisiopatología, según San, ¿no? Eran seis mecanismos por los que se formaba el líquido pleural. El aumento de la presión hidrostática, el descenso de la presión oncótica, o sea, en el caso de los pacientes que tenían hipoalbuminemia, hipoproteinemia, el aumento de la presión negativa del espacio pleural, como sucede en algunos casos, aumento de la permeabilidad capilar, alteración del drenaje linfático y paso de líquido desde la cavidad peritoneal, como sucede en pacientes que sobre todo han tenido alguna alteración abdominal, alguna cirugía. Este tipo de derrames nosotros lo denominamos como derrames por simpatía, porque son derrames que están ocasionados por un desbalance, tal vez por paso del líquido desde la cavidad peritoneal hacia la cavidad torácica. Bueno, recordemos, el cuadro clínico, una presentación clínica, en algunos casos es asintomático, pero en otros pacientes con un derrame más importante presentan disnea, dolor torácico, tos, en algunos fiebre o síntomas constitucionales como pérdida de peso y la hemoptisis. Creo que de todos estos datos, uno o los que más frecuentemente se encuentran son la tos y el dolor torácico, ¿no? En realidad el dolor pleurítico se dice, ¿no? El dolor pleurítico es un dolor tipo punzante, es un dolor como si te estuvieran, ellos indican, ¿no? Como si te estuvieran punzando, como si te estuvieran acuchillando en la espalda. Es un dolor muy intenso, sobre todo cuando hay mucha irritación pleural, cuando el derrame es de gran volumen. Y este es un dato muy importante, ¿no? Porque cuando viene un paciente de la emergencia, te dice, estoy con disnea, bueno, estoy con dificultad para respirar, ya van 3, 4 días, o en algunos casos, en pacientes crónicos, ya este cuadro, por ejemplo, hoy mismo en la consulta vi un paciente que tenía un derrame pleural que ya era casi de un año, ¿no? Entonces, estos pacientes tienen estas molestias, en algunos casos pues lo toleran mejor, pero en la mayoría de los casos es un dolor que sí los lleva a la emergencia. Muy bien. La disnea es un dato muy importante. Em, ¿Qué puede ocasionar la disnea? La compresión del pulmón subyacente en realidad, ¿no? Lo que sucede es que existe una acumulación de líquido pleural en cavidad pleural y ocasionando
compresión del pulmón. Mucho depende también de la cantidad de líquido formado. Y se dice que, bueno, los pacientes con derrame pleural masivo presentan trepopnea, ¿no? Recordemos que la trepopnea es un signo donde el paciente presenta dificultad a respirar en decúbito lateral, ¿no? En el momento que se echa de costado, sobre todo en el lugar, en el lado ipsilateral, o sea, en el hemitórax afectado, es donde presenta la dificultad respiratoria. El dolor pleurítico, lo que les indicaba, ¿no? Es aumenta con la respiración profunda y con la tos. Este puede irradiarse epigastrio, hipocondrios. En algunos casos también llegan pacientes indicando que el dolor es en la boca del estómago, en la región epigástrica, pero haciendo una anamnesis más detallada, pues se puede evidenciar que el dolor en realidad es pleurítico, ¿no? Eso es importante que vayamos tomando. La tos suele ser seca, ¿no? En la mayoría de los casos, como no existe una alteración parenquimatosa dentro del pulmón, eh, pues la tos suele ser seca, es una tos refleja y también es muy intensa, ¿no? Bueno, haciendo un resumen, los síntomas, la expectoración purulenta en los pacientes con neumonía, fiebre, en pacientes que tienen un derrame paraneumónico, empiema, tuberculosis pulmonar, hemoptisis, sobre todo en pacientes con tuberculosis pulmonar y cáncer de pulmón, la pérdida de peso en pacientes con tuberculosis, cáncer, la poliartritis, erupción cutánea o la caída de cabello o cualquier otro síntoma de tipo inmunológico puede estar asociado a alguna vasculitis como lupus eritematoso, al Churri-Strauss, al Wegener y todos estos cuadros que te podrían dar, ¿no? Muy bien, la exploración física, recuerden, ¿no? Es importante ver siempre cuando hay un derrame pleural masivo, se ve una simetría del hemitórax afectado. Es importante no olvidar los aspectos semiológicos porque cuando ingresa el paciente en la emergencia, tenemos muchos datos semiológicos. Un tórax abombado, un tórax asimétrico, podemos evidenciar una abolición de las vibraciones vocales o disminución de las vibraciones vocales. Y a la percusión, que es el signo en realidad cardinal, pues encontramos una matidez. Y cuando nos vamos acercando al triángulo de Garland, se podrá encontrar una submatidez. Entonces, la matidez es muy importante, ¿no? En estos pacientes. Matidez se ve prácticamente en dos entidades muy frecuentemente en la parte pulmonar, en pacientes con derrame pleural y en pacientes que tienen una masa o un tumor grande, ¿no? En base pulmonar, eso nos puede orientar a estos dos diagnósticos. Después, pacientes con un neumotórax, pues se encuentra un timpanismo bien marcado, pero la matidez es bien propia del derrame pleural y, como les digo, un síndrome de ocupación alveolar. Como les indicaba, pues hay estos triángulos. En la exploración física se puede... Esto clásicamente, ¿no? En los antiguos libros se podía denotar este tipo de clasificación en los triángulos, el triángulo de Garland, el triángulo de Groco, la curva de Damasio. Que la curva de Damasio en realidad es la que, bueno, conocemos todos, es la que te produce la matidez en el momento de la percusión, una matidez con una de convexidad superior, ¿no? Esa es la curva de Damasio. La de Garland, pues ahí es donde se puede denotar tal vez un poco de submatidez, pues un poco más difícil de determinar, y el triángulo de Groco, que también es una matidez, pero contralateral. En el hemitórax contralateral, que es un poco más fino de poder encontrar, ¿no? Es un poco más difícil. Pero está bueno que lo vayamos recordando. Bien, entonces lo que les decía, de todos los signos que hemos ido mencionando, la percusión mate tiene una sensibilidad de 89% y el roce pleural de un 99%. Entonces, a la típica, como bien les indicaba, una percusión mate ya te hace dudar a un derrame pleural y al momento de auscultar, escuchar el pulmón del paciente o el hemitórax del paciente, pues se puede evidenciar un roce pleural, un roce pleurítico se llama, ¿no? Que se escucha más o menos como un, como una respiración soplante, ¿no?
algo así, ¿no? Entonces, es bien característico en los pacientes con derrame pleural. Los exámenes complementarios básicos, ya, pues entonces ahí vamos a ir pidiendo todo lo que corresponde como bien les decía, es una complicación en la mayoría de los casos por algún cuadro primario. Entonces ahí que tenemos que ir determinando, primero, que el paciente no tenga una alteración hemodinámica, una alteración tal vez o algunos datos de infección, pero nosotros tenemos el deber de pedir un hemograma, un hematocrito, o sea, una biometría hemática, un perfil renal, un perfil hepático, un ProBNP, un BNP para ver si hay una insuficiencia insuficiencia cardíaca, si es que lo contara el hospital. Entonces estamos en la obligación de hacer estos estudios laboratoriales iniciales, ¿no? Em, en la radiografía de tórax, otro de los estudios que tiene mucha sensibilidad es la radiografía de tórax. Es un estudio que se realiza de forma rápida, de bajo costo. La radiografía de tórax nos puede denotar, bueno, en este caso nos dice, no, un volumen superior a los 75 ml, pero no es así. En realidad, el derrame pleural en la radiografía de tórax se ve cuando más o menos existe un derrame por encima de los 100, de los 150 mililitros. En el caso de una ecografía pulmonar, que en realidad tiene una mayor sensibilidad para poder detectar un derrame pleural, este se dice que te puede detectar incluso a partir de los 10 ml. Entonces, es muy importante tomar ese dato porque una ecografía pulmonar que en realidad es muy subutilizada, ¿no? Es un método que no se está utilizando mucho, por tanto por la parte clínica, internistas y por los neumólogos en la parte clínica, o pues por los médicos que se encuentran en emergencias. En realidad, una ecografía manera que una radiografía de tórax incluso. Incluso para poder hacer la toma de la muestra de líquido pleural de forma más segura y todo aquello, pues yo creo que sería bueno que nos vayamos entrenando en ese aspecto. Yo he estado mucho con la práctica con la ecografía, entonces podríamos ir viendo esa la parte de emergencias para poder tomar las muestras, una toracocentesis diagnóstica más segura y más rápida sobre todo. Además que la ecografía ustedes saben que una ecografía es un estudio muy noble, no te produce ningún efecto adverso, ¿no? En la mayoría de los casos. La manifestación radiológica, ¿sí? Entonces ahí tenemos una radiografía A y una radiografía B, ¿no? En la radiografía A podemos observar una imagen opaca, ¿no? Opaca, prácticamente opaca, que está borrando absolutamente todo el tórax y el campo pulmonar izquierdo. Entonces está ahí borramiento del hilio, de la parte parailiar, de los senos costodiafragmáticos, costofrénicos, de la región subescapular, infraescapular y todas estas regiones que concernen una radiografía de tórax. Ahí se ve completamente velada, ¿no? Una radiografía opaca. Eh, una radiografía de estas características no siempre del todo son derrame pleural, porque ha ocurrido muchas veces que este tipo de patrones te da también una lesión ocupativa pulmonar gigante, ¿no? Como una masa, un tumor, un adenocarcinoma, etcétera, te puede dar este tipo o sea, el velamiento de todo el campo pulmonar. Entonces, teniendo esta radiografía, pues lo correcto es hacerle ya una ecografía pulmonar o si no, una tomografía de tórax. En la consulta externa, tanto como los pacientes que tenemos en piso, ¿no? Llegan a la consulta externa, vemos este tipo de patrones radiológicos y nosotros para corroborar estamos en la obligación de pedir una tomografía simple de tórax o una ecografía para poder realizar la toracocentesis diagnóstica. Esto les digo con la recomendación porque puede ocurrir que este tipo de imágenes hacer confundir tal vez con una masa ocupativa, que aunque es mucho más raro, hacer la punción y poder lesionar parénquima pulmonar, ¿no? Entonces, la recomendación siempre es hacer, bueno, ahora que contamos en el hospital con una tomografía, una ecografía, o en su defecto, una radiografía lateral, ¿no? Del hemitórax afectado.
Ahí podemos ver igual una radiografía lateral donde se puede evidenciar el derrame pleural, sobre todo en la parte anterior, ¿no? Del tórax. Entonces ahí hay otra radiografía en la imagen B, donde el derrame está bien localizado en región supradiafragmática derecha, con un borramiento, ¿no? De los senos, ¿no? Del costo diafragmático y costo frénico. ¿Cómo se ve en la tomografía? La tomografía nos va a mostrar dos ventanas, la ventana pulmonar, la ventana mediastinal. La ventana pulmonar, pues nos va a mostrar estas densidades, ¿no? La densidad, una densidad más alta en la ventana pulmonar, sobre todo periférico, en base a irse a bases pulmonares y podemos evidenciar ahí un derrame bilateral, ¿no? Entonces, para poder determinar si es un derrame concretamente, pues se realiza, tenemos que evidenciar la ventana mediastinal. Nosotros, bueno, ese es a veces el problema en el hospital donde los pacientes o a los pacientes que les pedimos la tomografía casi siempre nos suelen dar la ventana pulmonar, ¿no? Pero no la mediastinal. Entonces, en casos de derrame o sospecha de líquido intrapulmonar, intrapleural, entonces vamos y tenemos que pedir la mediastinal. Entonces, en la mediastinal podemos acá observar este tipo de drone. Es una opacidad, es una densidad un poco más oscura. A esta densidad, si vamos haciendo los controles por las unidades Hounsfield, podemos observar que en el líquido, las unidades Hounsfield es de 0, ¿no? Entonces, este tipo de patrón es un derrame pleural agudo, ¿no? Es un patrón. ¿Y por qué les digo agudo? Porque a veces el derrame pleural de tipo crónico, como en algunos casos, como tenemos en piso ahora el paciente de la 443. Él tiene un derrame crónico, más o menos de larga data, de unos 8 meses. Él tiene un derrame parecido en la tomografía, pero se puede observar ciertos tabiques. La formación de tabiques se produce a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces podríamos denotar que un derrame es crónico cuando hay la formación de tabiques. Este tipo de cuadro se ve sobre todo en pacientes con un trastorno hemodinámico. Pueden ser pacientes con una cardiopatía, un paciente renal, en los pacientes renales sobre todo, ¿no? Que están constantemente en este desequilibrio hidrostático donde hay mucha acumulación de líquido. Entonces, en estos pacientes incluso llegan a ser derrames pleurales muy crónicos con formación de septos y en algunos casos llegan a resolverse con la cirugía nada más. Ya no se puede ser, como hay esta formación de septos como bolsitas, eh, la evacuación tanto por el tubo o por una toracocentesis diagnóstica es muy difícil. Entonces, la formación de septos, aunque ya existen algunas terapias que más adelante los voy a ir comentando. La ecografía, como les decía, es un procedimiento no invasivo, de bajo costo, es un estudio subutilizado. Hemos tenido la oportunidad de utilizar en algunos pacientes, bueno, gracias al apoyo también ahí en el hospital, el apoyo de que nos han facilitado, nos han prestado el ecógrafo para algunos pacientes y poder realizar una toracocentesis más precisa, ¿no? Entonces, una ecografía es un estudio bastante seguro, bastante noble, entonces es muy bueno, ¿no? Tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 99.7. Dice, no, pero en realidad tiene una especificidad de un 98% aproximadamente. Te detecta derrames desde 5 ml. Muy bien. También algunos puntos a considerar dentro de la ecografía. La etiología neoplásica podría detectarse también la ecografía con una sensibilidad del 79%, una especificidad del 100%, con un engrosamiento pleural mayor a 1 centímetro, nodularidad pleural, engrosamiento diafragmático mayor a 7 milímetros. Tal vez podamos hacer una charla posteriormente a ecografía pulmonar únicamente para que podamos ir desarrollando esta práctica en emergencias. Como bien les decía, el estudio de la tomografía es un estudio muy sensible, también te detecta derrames mínimos, derrames laminares, y también nos da la opción, una tomografía, de poder determinar si esto es un líquido pleural o si fuera un empiema
o un hemotórax. ¿Por qué? Porque la densidad de un hemotórax, de un empiema, también es mucho más alta, ¿no? De acuerdo a las unidades Hounsfield. El PET-CT, pues, es un estudio que en realidad lo están manejando en otros países. Nosotros tal vez por el costo y todo aquello, pues, no lo vamos a utilizar. Ya tenemos mejores opciones como la ecografía y la tomografía, ¿no? Bueno, la broncoscopía, como bien saben, la broncoscopía lo que hace es un estudio para ver el árbol bronquial, el lumen en realidad de los bronquios y tal vez ver algo de parénquima pulmonar, pero en este caso la broncoscopía está indicada solamente cuando coexisten síntomas de hemoptisis, cambios en la tos y cambios en la expectoración. Y datos radiológicos como nódulos, masas, obstrucción bronquial. Obstrucción bronquial, mediante la broncoscopía podemos aspirar tal vez algún tapón mucoso, evitar así las atelectasias, o en el caso cuando hay nódulos y masas que podrían estar desarrollando el derrame pleural, pues también, ¿no? Muy bien, entonces, el diagnóstico se realiza de un derrame pleural extrayendo el líquido pleural en realidad, ¿no? Con una toracocentesis diagnóstica, pero para esto hay que hacerlo de forma segura. Como bien les indicaba, pues si tenemos el medio de poder hacer mediante la ecografía, sería una muy buena opción. Extraer unos 10, unos 20 ml para un estudio principalmente de citoquímico, un estudio citológico cuando hay la sospecha de un cuadro neoplásico y algún cultivo, pues nos va a ayudar bastante. El estudio citoquímico es muy importante, ¿no? Por las variaciones. Ahí nos podemos guiar si este derrame es un trasudado o es un exudado, como ustedes bien lo saben. Em, También existe la toracocentesis evacuatoria, ¿no? La toracocentesis evacuatoria tiene como objetivo extraer todo el líquido acumulado en cavidad pleural. Tenemos que tomar en cuenta que cuando vayamos a hacer una toracocentesis evacuatoria, el límite de un líquido extraíble debe ser de 1500 mililitros. ¿Esto por qué? Porque las recomendaciones, tanto las recomendaciones europeas y las recomendaciones americanas, te indican que cuando sobrepasas tienes mucho más riesgo de realizar em, una, un edema pulmonar post-vacuum o tal vez puedas ocasionar incluso una extravasación de sangre por el aumento de la permeabilidad capilar. Entonces, es importante esto, como bien aquí dice, ¿no? Una de las complicaciones es el neumotórax en un 4-6%, sobre todo cuando utilizas una jeringa o una bránula de mayor calibre, que esto se puede tal vez bajar este riesgo utilizando la ecografía. La reacción vasovagal en un 10 y 14%, y por cierto, la reacción vasovagal en una toracocentesis, sobre todo evacuatoria, es muy frecuente, ¿no? Los pacientes tienden a hipotensar, en ese momento hay que echarlos a los pacientes, hay que darles líquidos y bueno, tiende a ser transitorio, ¿no? Y el edema pulmonar por reexpansión, ¿no? Entonces, no evacuar más de 1000 a 1500. Perfecto. Entonces, los aspectos macroscópicos del líquido pleural, el amarillo pajizo, frecuentemente sin significado específico, porque, bueno, este en realidad se presenta en muchas entidades. El hemático, hay que pensar siempre en una neoplasia, el turbio en un empiema, lechoso cuando es blanco en un quilotórax, cuando es negro en una infección por hongos, el amarillo y verdoso en cuadros autoinmunes como la artritis reumatoide, la pus, igual en un empiema y cuando es viscoso en un mesotelioma. Esto no siempre se da, pero lo que sí les podría decir que un líquido hemático sí sugiere mucho neoplasia, porque los pacientes con una neoplasia, tanto pulmonar o pleural, sí tienen un derrame hemático en la mayoría de los casos. Entonces recuerden, aquí hay que discernir, hay que ver si es un trasudado o un exudado. Cuando existe algún dato viendo las características del líquido pleural, tanto
en la parte química y utilizando los criterios de Light. Tenemos que evaluar. Si es un trasudado, pues no se olviden, es más fácil. Un trasudado siempre te va a sugerir un trastorno hemodinámico. Como yo les digo a mis estudiantes, el trasudado en realidad se presenta en las insuficiencias. Insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, etc. En el exudado, pues ya ahí sí, se presenta en la mayoría de los casos por cuestiones de infecciones, neoplasias, trastornos autoinmunes, etc. ¿No? Entonces, los trasudados, pues en pocas palabras, son más que todo se debe un trastorno hemodinámico por algún tipo de insuficiencias, ¿no? Los criterios de Light, pues recuerden, la relación de proteínas séricas, el LDH y el líquido pleural. Este puede identificarte, ese es el problema de los criterios de Light, te pueden identificar un 15-20% de los trasudados como exudados, sobre todo en los pacientes que han recibido diuréticos. En la parte clínica existe mucho este problema porque cuando tenemos algún paciente con un derrame pleural, con un trastorno aparente hemodinámico, tanto por una cardiopatía o por una insuficiencia renal, nosotros iniciamos corticoides desde emergencias. Entonces, perdón, los diuréticos. Se utilizan los diuréticos y en el momento de la toracocentesis, en el momento del estudio químico del líquido pleural, podemos chocarnos con un exudado, pero esto puede deberse al uso de diuréticos. Entonces, una de las formas para determinar si esto realmente es un trasudado, un exudado, es utilizando los criterios de Light modificados. Entre estos está la albúmina, ¿no? Que en realidad se utiliza mucha más frecuencia, la albúmina sérica y la albúmina líquido pleural. Eso tendríamos que pedir, ¿no? De forma rutinaria ya en la parte clínica, sobre todo, se pedirá albúmina y este tendría que tener un valor de menor o igual a 1.2. Este tiene una sensibilidad de 87 y una especificidad de 92%. Entonces aquí podemos ver en la tabla estos otros criterios que son modificados para poder determinar si esto es un trasudado o un exudado, ¿de acuerdo? Interpretación de las determinaciones, ¿no? Entonces, la glucosa, cuando tiende a estar por debajo del 60% de la glucosa basal, este puede ser compatible con un derrame paraneumónico complicado, una neoplasia, tuberculosis y artritis reumatoide. En la mayoría de los casos, se asocia más a tuberculosis y a las neoplasias. La tuberculosis, en realidad, cuando te produce una tuberculosis pleural, con una complicación del derrame, esto sí te puede producir un descenso marcado de la glucosa en el líquido pleural. Al igual que una neoplasia también. Estos son indicadores de que este se pueda tratar de un exudado de tipo tuberculoso, por ejemplo. Es un dato muy importante. Aparte de la glucosa, de forma rápida, sin hacer la relación de los criterios de Light, deberían tomar las proteínas. Las proteínas en líquido pleural, cuando están por encima de 3 gramos decilitro, en el citoquímico, podríamos estar ya hablando de un exudado. Y por debajo de 3 gramos, estamos hablando de un trasudado. De la misma forma con los leucocitos, ¿no? Los leucocitos en líquido pleural tendrían que estar aumentados arriba de 10.000, la celularidad, para un exudado y para un trasudado por debajo de 10.000. El pH también es importante, un pH menor a 7.2 compatible con un empiema. Ustedes saben que el pH tiende a disminuir, sobre todo en cuestiones infecciosas, neoplásicas y en algunos casos, en casos de alguna enfermedad autoinmune. La amilasa no se pide de forma rutinaria, pero sí se puede utilizar la amilasa como marcador para determinar si esto es una pancreatitis, una ruptura esofágica, una neoplasia, también te funciona, ¿no? Y los linfocitos mayores al 50%, como les decía, ¿no? Pero los linfocitos de forma práctica, en el citoquímico se ve una celularidad mayor a 10.000 y dices, esto es un exudado. Menor a 10.000, esto es un trasudado. Los eritrocitos, líquido sanguinolento, pues ahí se pedirá, ¿no? Cuando el hematocrito es mayor del 50%
del sistémico, pues estaríamos hablando de un hemotórax. En realidad, el hematocrito es el criterio que te da el diagnóstico de hemotórax, tanto en el líquido pleural. Entonces, tenemos las causas más frecuentes de derrame pleural trasudado, exudado. El trasudado, causas frecuentes, como bien les decía, las insuficiencias. Insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, hipoalbuminemias o disprotinemias marcadas. Menos frecuentes, pacientes con hipotiroidismo, síndrome nefrótico, estenosis mitral y el tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo pulmonar también te puede producir un derrame pleural, aunque es de forma mucho más rara, ¿no? Un exudado, causa más frecuente, pues todas las infecciones que puede haber en la parte pleural. Puede ser un derrame paraneumónico, un derrame metaneumónico, un derrame por tuberculosis, malignidad por hongos, etc. Y causas menos frecuentes, como un infarto pulmonar, las enfermedades autoinmunes sobre todo. Bien, ya tenemos el diagnóstico, se hace la punción de forma segura, utilizamos una ecografía o tenemos una buena ventana para hacer la toracocentesis diagnóstica. La toracocentesis se realiza por debajo de la escápula. Por debajo de la escápula, a nivel posterior, nos encontramos con el séptimo espacio intercostal. Se puede realizar entre el séptimo, entre el octavo y el noveno espacio intercostal, sobre todo cuando el derrame es muy marcado. El noveno espacio intercostal, sobre todo cuando el derrame es masivo. Pero de forma más segura es utilizar el octavo espacio intercostal por debajo del reborde de la escápula. Es un buen sitio, ¿no? Entonces hay algunos algoritmos que nos indican, ¿no? Existe una cantidad que nos indica algunos algoritmos para ver si esto es un derrame o esto lo he sacado de diferentes guías. ¿Existe una cantidad considerable de líquido pleural mayor a 10 milímetros de espesor en la ecografía o radiografía? No, sí. Sí, si tiene un espesor mayor de 10, pues se puede ir viendo si el paciente tiene un trastorno de alguna cardiopatía, si tiene algún trastorno hemodinámico, pues sí, el derrame es asimétrico, hay dolor torácico o fiebre. Algo que también que es muy importante, el derrame bilateral, por lo general es por una causa hemodinámica, por un trastorno hemodinámico, por alguna insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria o todo lo que llega a ser algún trasudado. El derrame pleural, por lo general, se presenta así, ¿no? Un derrame unilateral, por lo general, se presenta por trastornos infecciosos o neoplásicos. Ese también es otro dato. Entonces, cuando nosotros ya vemos un derrame pleural en la emergencia de forma bilateral, entonces ya tenemos que ir buscando un trastorno hemodinámico en el paciente. Un derrame unilateral, pues ya iremos viendo si existe algunos datos más tóxico-infecciosos, como fiebre, si está expectorando mucopurulento, etcétera, etcétera. Pues si hay un trastorno hemodinámico, se utilizan los diuréticos y observación, o en algunos casos se tiene que llegar a la toracocentesis, realizar la relación de los criterios de Light. Si concuerdan con los criterios de Light, pues se puede conllevar a una conclusión de un exudado, pues hay que utilizar ahí al cultivo de líquido pleural, se pedirá un NADA, una adenosíndesaminasa para determinar si es o no tuberculosis o para poder determinar si es una neoplasia o no. Ahora, hoy en día, el adenosíndesaminasa no se utiliza mucho, pero ha demostrado tener gran valor para determinar si es una tuberculosis o una neoplasia. En los últimos estudios se ha visto que la adenosíndesaminasa del líquido pleural, cuando está muy elevado, puede asociarse a un trastorno neoplásico y cuando no está tan elevado, pues podría sugerir una enfermedad basilar por tuberculosis. El derrame pleural es muy complicado cuando es de origen neoplásico. Esto les digo con la experiencia propia, porque es un derrame muy refractario, es un derrame muy recidivante. Los pacientes con un mesotelioma pleural
o pacientes con metástasis pleural por algún cuadro pulmonar o un cuadro primario de base, tienden a hacer este tipo de derrames muy recidivantes. Se les extrae el líquido, por lo general el líquido es hemorrágico y una de las características es que cuando sacan el líquido y lo ven macroscópicamente en la jeringa o donde vayan, este líquido no coagula fácil. Entonces es un marcador de que estamos tratando una neoplasia. Entonces, este es un algoritmo más o menos que se utiliza para los pacientes con derrame pleural. Este algoritmo, por ejemplo, lo utilizan mucho las guías mexicanas. Cuando estuve haciendo parte de mi residencia en México, ellos tienen una alta incidencia de neoplasias pulmonares, neoplasias pleurales, y ellos tienen algunos métodos, algunas formas de poder solucionar este tipo de derrames recidivantes, ¿no? Que tal vez en nuestro medio no lo tenemos, como el catéter tunelizado. ¿Qué es lo que hace el catéter tunelizado? Es la introducción de un catéter hacia espacio pleural de forma permanente, ¿no? Que, bueno, ya se va llenando el líquido pleural y lo vas extrayendo, cada vez que va recidivando, porque no hay de otra. En nuestro medio, y lo hemos hecho en el Hospital Agramont, cuando hemos tenido una paciente con un derrame recidivante, con un cuadro ya de metástasis pulmonar, metástasis ósea, un cuadro ya muy avanzado, eh, le hemos propuesto la realización de una pleurodesis. Lo hemos hecho la pleurodesis mediante la ciclofosfamida con muy buena respuesta. La paciente después acudió a control por consultorio a las 2, 3 semanas con, con una remisión bien importante del cuadro. Entonces, lo que nosotros podemos hacer en nuestro medio es hacer la pleurodesis. La pleurodesis consiste en, primero, en extraer el líquido acumulado por el cuadro, ya sea neoplásico. Esto únicamente se realiza en los pacientes neoplásicos. Se extrae el líquido del líquido pleural, del espacio pleural, lo vaciamos, el espacio pleural, y ahí es donde se introduce el medicamento. Puede ser la ciclofosfamida, se utiliza a veces talco. En estos casos, el único objetivo de estos medicamentos es irritar ambas pleuras, la pleura visceral y parietal, y tratar de unir estas pleuras, sellar las pleuras mediante una irritación celular. Ya está descrito, ya están utilizando en muchos lugares. Nosotros lo hemos utilizado ya aquí en el Hospital Agramont con buena respuesta. Obviamente es un procedimiento que en el mejor de los casos tendríamos que tener internados al paciente para ir viendo las reacciones adversas, sobre todo de la ciclofosfamida, ¿no? Los vómitos, el dolor de cabeza, la fiebre, etcétera. Pero en este caso, con esta paciente, pues ella rechazó internación, pero riesgo-beneficio decidimos utilizar la ciclofosfamida. ¿De acuerdo? Entonces, en este algoritmo indica que el derrame sintomático y recidivante se puede utilizar una evacuación urgente si es masivo, un derrame pleural. Ya se realiza la pleurodesis si tenemos un Karnofsky mayor a 40. El Karnofsky es una escala de cómo está el paciente y no tener un pulmón atrapado. Ahí se realiza la pleurodesis. Entonces se realiza o se instala el catéter tunelizado si el Karnofsky es menor de 40 o fallo de la pleurodesis. Y cuando existe un pulmón atrapado, pues el pulmón atrapado hace referencia cuando el pulmón está comprimido por mucho tiempo, sobre todo en los derrames crónicos de larga data. Cuando el pulmón está atrapado y después de un buen tiempo, de unos meses, quieres extraer ese líquido, el pulmón ya no se reexpande. A eso se le llama el pulmón atrapado. Entonces ahí ya es un catéter tunelizado permanente. Vamos a tratar de tal vez utilizar este sistema, este dispositivo, si es que tal vez con la ayuda de algunos colegas que tengo en México me puedan enviar estos sistemas y poder utilizar, aunque pues a Dios gracias en nuestro medio no tenemos mucha incidencia de neoplasias pleurales con este tipo de cuadros, ¿no? Más que todo se ve ya en instituciones grandes como el tórax.
Perfecto, entonces ya teniendo todos estos datos, ya sabemos qué es lo que hay que hacer. Primeramente, llega el paciente con derrame pleural, evidenciar de que sea un derrame pleural mediante una ecografía, una tomografía, datos clínicos, datos semiológicos, se realiza la toracocentesis diagnóstica, podemos ver si es un trasudado o un exudado. Y bueno, en el caso de los trasudados, el tratamiento en la mayoría de los casos se resuelve muy bien con un tratamiento depletor con diuréticos. Los doctores de medicina interna en el hospital pues manejan muy bien esa parte. Hemos tenido muchos pacientes con un derrame hemodinámico que se han resuelto nada más de forma farmacológica. Y el derrame de tipo exudado, pues primero si el derrame está comprimiendo mucho el pulmón, está produciendo una insuficiencia respiratoria, se debe extraer el líquido y obviamente conjuntamente iniciar un tratamiento empírico. Se puede utilizar betalactámicos asociados a un macrólido. En el caso de que estemos sospechando de un derrame paraneumónico y si hay sospecha alta de tuberculosis, hay que hacer una biopsia pleural. La biopsia pleural y retiro del líquido y obviamente darle. Ustedes saben, si no tratamos la causa primaria del derrame pleural, este derrame va a ser recidivante, constantemente va a ir recidivando. Entonces es importante. Si es infeccioso, pues se le dará el tratamiento antibiótico, el tratamiento que corresponde. Si es hemodinámico, pues se tratará la parte de la disfunción hemodinámica, se verá la parte cardíaca, se verá la parte renal, se verá la parte de las proteínas y de esta forma es la única que vamos a ir controlando el derrame pleural. Las alternativas terapéuticas que no se utilizan mucho en nuestro medio cuando existen septos, como bien les indicaba, cuando hay un derrame con formación de septos, se utilizan fibrinolíticos. Estos fibrinolíticos están utilizando ya en Estados Unidos de forma segura, indica, ¿no? Los fibrinolíticos que normalmente nosotros sabemos que se utiliza para cuadros de embolias cardíacas, embolias pulmonares, se puede utilizar la streptoquinasa, uroquinasa, el alteplasa. En nuestro medio, pues yo no lo he utilizado personalmente, porque tampoco hemos tenido muchos pacientes con formación de septos, con un cuadro muy crónico. Pero estas son las dosis que se utiliza. Indican en la literatura que tienen muy buena respuesta, ¿no? Esto obviamente nos podría ayudar de gran manera para pacientes que tienen un cuadro crónico y que no sean sometidos a, obviamente, evitando así la cirugía y la decorticación pleural. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Gutiérrez y, perdón, doctor Gutiérrez, por la pronunciación del apellido, ¿no? Y No se preocupe, doctor. que tengamos otras oportunidades para seguir apoyando a la parte de emergencias, ¿no? Winifred, caramba, ¿no? Entonces, pues tengamos esa posibilidad de poder nuevamente compartir contigo. Yo creo que van a haber algunas Con preguntas. gusto, doctor. Voy a empezar yo. Evidentemente, entre cardio y neumo hay ligera diferencia en esto de los derrames pleural y pericárdico. Pero no sé si ocurre también en el tuyo, porque eh, a nosotros primero en primera fase, nos aventuramos a hacer la punción pericárdica para poder hacer respirar ¿no? al corazón antes de que venga el cirujano para que pueda hacer la ventana pericárdica. Y resulta de que siempre hemos sido llamados la atención debido a que ellos no tienen la posibilidad de hacer un buen tratamiento de una ventana, habiendo sido hecho una punción. Entonces, de esa manera, actualmente ya nosotros no hacemos las punciones, directamente llamamos
cirujano cardiovascular para que defina si él va a hacer la punción o va a hacer ya una dentada. Creo que en ustedes con los cirujanos torácicos no existe, ¿no? Ese problema. No, casi no tenemos mucho ese problema, Doc. Cuando son derrames masivos, con alguna repercusión ya mediastinal, sobre todo pacientes que llegan con hipotensión por un derrame masivo unilateral, pues ahí sí optamos por llamar al cirujano y que ponga el tubo de pleurostomía, ¿no? En ese caso. O bueno, tal vez si es que es de emergencia, lo ponemos nosotros. Cuando son derrames moderados, pues hacemos la toracocentesis nosotros evacuatoria. Siempre tal vez evitando de que sea el procedimiento más invasivo, ¿no? En pro del paciente, de evitar tal vez una infección asociada. Pero en ese caso, Doc, en emergencias, no, nosotros siempre hacemos la evacuatoria con buena respuesta. Ya cuando es masivo, cuando hay una alta sospecha de un empiema pleural, un líquido infectado, donde tal vez va a ser muy dificultosa extraerlo mediante la venoclisis entonces, en ese caso, sí, la indicación es el tubo de perostomía, con el cirujano netamente, Doc. Muchas gracias. Colegas, ¿tienen preguntas? A ver, veré el chat por si acaso hay algo en el chat. Dice una pregunta. ¿A partir de cuánto debemos evacuar un derrame pleural? Bueno, en realidad, el derrame pleural, cuando es ya significativo, por ejemplo, cuando ya se ve en la radiografía de tórax, ya es indicación para drenar el líquido, ¿no? Porque corremos el riesgo de que si lo dejamos el líquido ahí y no va remitiendo por un cuadro tal vez infeccioso, sobre todo en los exudados, estos corren el riesgo de volverse un empiema, de locularse y a veces, en el caso extremo, tengan que resolverlo mediante decorticación quirúrgica y una limpieza pleural. Pero cuando ya hay un derrame significativo por encima de los 200 ml, sobre todo, se podría decir que ya deberíamos evacuar el líquido. Bien. ¿Tienen algunas otras preguntas, colegas? En chat solamente he encontrado esa pregunta que he estado ya escrito. Bueno, parece que todo está claro. No hay ninguna otra pregunta, pues. Esperemos que realmente ayude a los médicos de guardia, a los médicos internos que están pasando la pasantía, que igual también, tanto como para su definición, ¿no? Porque ahorita deben estar en esa posibilidad de poder elegir una especialidad, o bien para cuando tengan la situación que tenga para atender un derrame pleural y hacer algunas cosas de emergencia tal como se indicaba, ¿no? Entonces, pues nuevamente agradecemos al doctor Gutiérrez por su participación. Ya le vamos a estar invitando para otros temas que son. La homología tiene varios temas de emergencia, entonces vamos a estar mensualmente a lo mejor con una participación eh, de homología. Con gusto, doctor. Listo, entonces, bueno, espero de que haya sido del agrado de cada uno de ustedes. Nos vamos a despedir hasta el próximo viernes, horario que a veces un poquito se va a mover por situación de trabajo. Si el disertante está dispuesto a estar con nosotros a partir de las 9:30, así será. Si es necesario más antes, pues el doctor Jaime nos va a ayudar en que ustedes ya empiecen más antes y puedan pasar estos cursos que estamos realizando. Bien,
Si no hay ninguna otra cosa más, entonces nos vamos a despedir hasta el próximo viernes, queridos colegas. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Listo. Entonces, pues, chao, chao. Muchas gracias Luego, por buenas su noches. presencia, participación. Hasta la próxima. Chao, chao.